Amigos, lo que están por escuchar los va a dejar sin aliento. Mientras en gran parte de Latinoamérica seguimos viendo cómo los delincuentes entran y salen de prisión como si nada, en El Salvador ocurrió algo que parecía imposible. El pandillero más temido de la MS-13, conocido como El Sombra, finalmente vivió su primer día en el Secot, la prisión más temida de la región. Durante 15 años este hombre impuso un reinado de terror en San Salvador, controlando 12 colonias enteras y moviendo los hilos del crimen con absoluta impunidad. Pero en el momento en que cruzó las puertas de esta cárcel, todo cambió. Su reacción fue tan impactante que hasta los guardias más duros quedaron en silencio. El mismo que infundía miedo con solo mencionar su nombre, terminó quebrándose como un niño, consciente de que su vida de poder había terminado. Y lo que más duele es pensar que algo así ya podría estar pasando en nuestros países, pero nuestros líderes siguen sin el valor para enfrentar el problema con verdadera firmeza. En apenas 48 horas, este hombre pasó de sentirse intocable a rogar por perdón. Lo que están a punto de conocer no es ficción ni exageración, es una muestra de que la solución existe, pero no todos tienen el carácter para aplicarla. Prepárense, porque esta historia no solo les va a cambiar la manera de ver las cosas, sino que también les va a demostrar que lo que parece imposible, sí puede hacerse. Para entender cómo Bukele logró quebrar a El Sombra, primero hay que conocer el mundo de terror que este hombre construyó durante 15 largos años. Imaginen una versión de cualquier ciudad de Sudamérica multiplicada por 10 en violencia y control. El Sombra comenzó su camino en las pandillas a los 13 años y, para los 28, ya dominaba un verdadero imperio criminal que se extendía por 12 colonias. Su manera de operar era tan calculadora y despiadada que hasta otros pandilleros le temían. Extorsionaba a más de 200 comerciantes cada mes, cobrando entre $50 y $500 por negocio. Las madres no podían enviar a sus hijos a la escuela porque esas calles eran consideradas zonas prohibidas bajo su control. Los buses de transporte público pagaban $300 semanales solo para circular. Jóvenes que se negaban a unirse a sus filas eran castigados sin piedad, incluyendo un niño de 14 años que solo soñaba con estudiar. Las familias vivían prisioneras del miedo, sin poder escapar del dominio de quien creían intocable. Muchas familias abandonaron sus hogares y huyeron buscando refugio en otros países. Los comercios cerraban temprano, porque después de las 6 de la tarde, las calles ya no les pertenecían. Y esto, hermanos, no es una exageración, son datos documentados por la Policía Nacional Civil de El Salvador. Lo más doloroso es que esta historia no nos resulta ajena. En gran parte de Latinoamérica vivimos una versión de esa pesadilla todos los días. En México, por ejemplo, las cifras oficiales superan los 200.000 crímenes violentos en lo que va del sexenio. La diferencia es que mientras en El Salvador encontraron el camino para recuperar su país, nosotros seguimos esperando que los discursos vacíos se conviertan en acciones reales. El caso de El Sombra demuestra algo claro. El Salvador y México compartieron el mismo infierno, pero solo uno de los dos decidió salir. Mientras El Sombra controlaba 12 colonias enteras en San Salvador, aquí hay regiones dominadas por grupos que imponen sus reglas con total impunidad. Mientras él extorsionaba a cientos de comerciantes, nuestros empresarios pagan derecho de piso a múltiples bandas sin recibir apoyo del Estado. Mientras las madres salvadoreñas no podían dejar salir a sus hijos después de cierta hora, aquí las familias no se sienten seguras ni siquiera a plena luz del día. Ellos tuvieron el valor de decir hasta aquí, mientras en nuestro lado seguimos aceptando que así es la vida. En El Salvador, un presidente joven, con 42 años, se enfrentó sin miedo a las críticas internacionales y decidió priorizar la seguridad de su gente. En cambio, muchos de nuestros líderes eligen la comodidad de programas sociales que no resuelven el problema y dejan a las familias honestas expuestas al peligro. Ellos decretaron estado de excepción y en solo 2 años sacaron de las calles a más de 75.000 delincuentes. También construyeron el Secot, la prisión más estricta del mundo, donde el crimen ya no tiene espacio para operar. Mientras tanto, aquí seguimos con cárceles que parecen hoteles, donde los capos continúan manejando sus redes desde adentro. Y que quede claro, no es que El Salvador sea un país más fuerte o más rico, es que ellos tienen un líder que no se dobla, que no negocia con quienes destruyen comunidades y que no teme a las críticas de quienes defienden más a los criminales que a las víctimas. Los resultados hablan por sí solos. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a convertirse en uno de los más seguros, incluso comparado con varias ciudades europeas. Para entender cómo Bukele logró quebrar a criminales como El Sombra, hay que conocer al líder que transformó la historia de su país, el líder que muchas naciones de Latinoamérica necesitan, pero todavía no tienen. Desde el inicio, Bukele dejó claro que no habría acuerdos con pandillas. Mientras otros hablaban de diálogo, él habló de justicia firme. No hay derechos para quien niega la humanidad de otros.
En marzo de 2022, tras un fin de semana con 87 víctimas inocentes, no dudó. Sin discursos ni consultas, declaró estado de excepción y ordenó capturas masivas. Las críticas de organismos y medios no lo detuvieron. En 2 años capturó más criminales que todos los gobiernos previos juntos y construyó el SECOT, la prisión más segura y estricta de la región. Hoy, con un 85% de aprobación, las familias salvadoreñas viven tranquilas, los comercios trabajan sin miedo y los niños vuelven a la escuela. El 27 de marzo de 2022, las pandillas desataron terror, pero eligieron al presidente equivocado. Esa noche, Bukele lanzó la mayor ofensiva contra el crimen en América Latina. 0 privilegios, 0 treguas, solo autoridad y acción directa. En solo 48 horas, las fuerzas de seguridad capturaron 8.000 pandilleros, en un mes, 25.000, y en un año, 65.000. El Sombra fue ubicado en la tercera semana, escondido en la casa de su madre, sin salida cuando la policía entró. Esa noche cambió la historia de El Salvador y dejó claro que con liderazgo firme, el crimen puede ser derrotado. No fue suerte, fue el resultado de una estrategia de inteligencia planeada durante 2 años, con cada pandillero identificado, cada estructura mapeada y cada movimiento vigilado. El Sombra creyó que podría esconderse como antes, pero esta vez no había escapatoria. Intentó sobornar a los agentes con $50.000, pero solo recibió silencio y esposas. Incluso en el traslado, rogó colaborar, pero las órdenes eran claras: 0 negociaciones y 0 privilegios. En 6 meses, las calles quedaron libres del terror. La captura de El Sombra fue una demostración de fuerza total. El 15 de abril de 2022, a las 4:30 am, 500 agentes de élite ejecutaron un operativo quirúrgico en 12 puntos simultáneos, con helicópteros, vehículos blindados y francotiradores asegurando cada salida. El Sombra despertó con el estruendo de sirenas y helicópteros. Corrió a su escondite secreto en el sótano de la casa de su madre, donde guardaba dinero, armas y documentos falsos. Pero ya era tarde. 3 agentes lo esperaban con las armas listas. La inteligencia de Bukele era tan precisa que conocían cada rincón de sus refugios. En apenas 20 minutos, el temido líder pasó de la arrogancia al miedo. Suplicó, ofreció dinero, prometió información, pero las órdenes eran claras: captura inmediata y traslado directo al SECOT. Mientras lo esposaban, los vecinos salieron a las calles por primera vez en años. Entre lágrimas, doña Carmen, una comerciante que pagó extorsiones por 8 años, gritó: «Por fin vas a pagar por todo el daño que nos hiciste». Esa madrugada, 47 integrantes de su organización fueron detenidos, se decomisaron 23 armas, $150.000 en efectivo, 50 teléfonos y documentos que revelaban la red criminal completa. Lo más importante, 12 colonias fueron liberadas del terror que habían sufrido durante más de una década. En los días siguientes, los restos de la MS-13 intentaron reorganizarse, planearon ataques contra policías, quemaron buses y amenazaron a comerciantes. Fue el último suspiro de una organización en caída libre. Bukele respondió con fuerza. Por cada amenaza, duplicó operativos. Por cada acto de violencia, capturó a 100 pandilleros más. Por cada intento de intimidación, endureció las condiciones en el SECOT. En menos de un mes, la resistencia se derrumbó. Más de 300 criminales se entregaron voluntariamente, sabiendo que era mejor rendirse que enfrentar los operativos. Ninguno recibió trato especial. Todos fueron enviados directamente a la prisión de máxima seguridad. La estructura de El Sombra, que durante 15 años había dominado con miedo, quedó desmantelada. Comerciantes recuperaron su libertad y madres que no podían salir con sus hijos al caer la tarde, volvieron a caminar sin miedo a cualquier hora del día. Los jóvenes que antes vivían entre miedo y pandillas ahora podían estudiar y trabajar sin temor. En solo 6 meses, las 12 colonias que El Sombra controlaba pasaron de zonas de guerra a comunidades seguras. El verdadero quiebre para él llegó al ver por primera vez el SECOT, un complejo de máxima seguridad con tecnología de punta, muros electrificados de 8 metros, torres de vigilancia de 30 y 19 anillos de seguridad. Al acercarse en el vehículo blindado, el hombre que había dominado barrios enteros vomitó del miedo. Durante el ingreso, las reglas fueron claras: 23 horas al día en una celda de 2,3 metros, una comida, 0 contacto exterior y sin privilegios. El Sombra lloró, suplicando ser trasladado a otra prisión, pero recibió una respuesta fría: no hay derechos para quien negó los de otros. En su celda, sin ventanas ni distracciones, los gritos iniciales se apagaron en días. Un mes después, pasaba horas en silencio. Tras 3 meses en el SECOT, el terror que había sembrado se volvió contra él. Por primera vez en su vida, sintió arrepentimiento, enfrentando el peso de sus actos sin escapatoria. En una de sus pocas salidas de la celda para un chequeo médico, El Sombra se quebró. Confesó más delitos de los que se conocían, reveló 15 fosas clandestinas y pidió perdón a las madres de sus víctimas. Pasó de ser un hombre sin remordimientos a alguien que entendía el daño causado. Su ejemplo inspiró a más de 500 reclusos a confesar y disculparse.
Los números hablan solos. En 2019, El Salvador tenía 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy son 7.8, mientras que en otros países de Latinoamérica la cifra es más alta y sigue subiendo. El Secot alberga 40.000 internos sin posibilidad de operar desde dentro, mientras en países de Latam las cárceles funcionan como oficinas criminales. Las 12 colonias que el Sombra dominaba hoy viven en paz, mientras en otros países hay ciudades enteras bajo control del crimen. Los comerciantes en El Salvador trabajan libres de extorsión, mientras en México y Perú muchos siguen pagando cuotas al crimen. La diferencia no está en recursos ni cultura, sino en liderazgo, un presidente que enfrenta al crimen, no que negocia con él. Imaginen un país donde los niños caminen seguros, las familias disfruten los parques sin miedo y los empresarios inviertan sin amenazas. Esa es hoy la realidad salvadoreña gracias a Bukele. Colonias antes dominadas por pandillas ahora son zonas prósperas. Los negocios crecen, el transporte funciona sin presiones y las familias recuperaron la tranquilidad. El Salvador pasó de expulsar a su gente por la violencia a atraer turistas e inversiones millonarias. Por ejemplo, México, Perú y otros países tienen el mismo potencial, pero necesitan un líder que entienda que la seguridad es la base del desarrollo. El modelo salvadoreño ya se expande, Ecuador aplicó estados de excepción, Guatemala construye su propio Secot, y Honduras y Colombia estudian cómo replicarlo. Mientras tanto, en Perú y México siguen estancados en políticas que benefician a los criminales. Bukele se ha convertido en el líder más respetado de América Latina porque demostró que, con decisión política, el crimen organizado puede ser derrotado. Su influencia ya inspira a nuevos líderes que priorizan la seguridad por encima de discursos vacíos. Hoy, el mundo lo reconoce como un visionario y su modelo es estudiado en universidades como ejemplo de éxito. La diferencia es clara, el modelo Bukele funciona y construye futuro, el modelo mexicano mantiene a los ciudadanos secuestrados en el miedo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para exigir un cambio? ¿Cuántas familias más deben sufrir antes de tener un líder que actúe con verdadera firmeza? Si esta historia te hizo reflexionar, ayúdame a difundirla. Dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita. Cada video es una pieza más del rompecabezas que necesitamos para despertar como país. Y cuéntame en los comentarios, ¿apoyarías medidas como las de Bukele en otros países o prefieres seguir aceptando esta inseguridad como si fuera algo normal? Cada like y cada comentario es una voz que exige una Latinoamérica más segura y próspera. Cada comentario es una voz que impulsa el despertar nacional. Cada suscripción es un mexicano más que se niega a conformarse con el miedo y exige el país que realmente merecemos. Comparte este video para que llegue a cada rincón, porque el cambio empieza cuando dejamos de aceptar el caos y comenzamos a exigir orden, seguridad y justicia. Perú, México y otros países necesitan un liderazgo firme, y ustedes son parte de ese cambio. Si la historia de El Sombra te impactó, no te pierdas el video anterior, donde entenderás cómo Bukele logró en 2 años lo que en otros países no se ha logrado en décadas. Es una pieza clave para comprender todo el panorama y por qué el modelo salvadoreño está siendo observado por algunos países como Honduras o Ecuador. Está aquí mismo en el canal. Te aseguro que después de verlo entenderás por qué este canal se ha convertido en el referente de una verdad que incomoda a los poderosos, pero que libera a quienes queremos un país seguro y próspero. Nos vemos en el próximo video, paisanos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y juntos podemos ser esa luz que guíe a nuestros países hacia el cambio que nuestros hijos merecen.